Secretos con los maestros. Doctor José Carlos Neves. Es para mí un honor estar acá con el doctor José Carlos Neves, uno de los invitados a nuestro curso de rinoplastia con los maestros. José Carlos viene desde Portugal, nos ha visitado muchas veces y definitivamente es un referente mundial en rinoplastia. José Carlos, bienvenido. Hola Nicolás, gracias. Un placer estar aquí otra vez. Otra vez, sí. Básicamente la idea de tener esta conversación es hacerte unas preguntas y poder hablar un poco del tema de lo que tú haces, que nos ha inspirado a muchos y ha cambiado muchos conceptos en muchas partes de la rinoplastia. ¿Cómo integras tú la parte de estética y función? Porque es un tema que definitivamente afecta mucho. Hay personas que quieren solo función, hay otras que quieren estética, pero la gran mayoría quiere una combinación de las dos y creo que eso es una parte bastante importante. Sí, verdad. Sabes que yo, con los años, yo pienso que los pacientes se han dado cuenta que la nariz estética tiene que estar siempre asociada a la función. Yo veo que mis pacientes cuando me procuran, cuando buscan una ayuda para un tema, sea funcional, sea estético, casi siempre, imagina que me quieren pedir una nariz menos giva, como un punta más girada, lo que sea, siempre me comentan la función. O sea, ya no es un tema que el paciente se olvide de hablar con nosotros. Y eso para nosotros es bueno también porque nos da espacio para explicar que la nariz es una estructura sola, ¿no? Y siempre les digo, mira, la nariz tiene que ser estructurada desde su base, y su base son las paredes laterales y la pared central, entre las cuales tiene un canal por donde respiramos. Entonces, siempre les digo eso, les explico, no se preocupe, porque la cirugía va a pasar definitivamente por una estructuración desde la base hasta arriba, que es la parte que vamos a ver y que tiene que estar bonita. Entonces es un trabajo que siempre hago con mis pacientes, obviamente que nosotros hacemos en nuestros proyectos cirúrgicos, ya lo tenemos pensado cómo vamos a hacer, pero eso es la parte inicialmente de la consultación que hago con mis pacientes. Sí, eso es muy importante y creo que es un tema que tiene que coger mucha importancia porque la nariz primero funciona para respirar, obviamente, y después es para verse bien. Entonces... Y mira que nos llegan casos, y tú sabes que haces muchas revisiones también, de narices que están absolutamente colapsadas. Eso fue otra cosa que vi con los años a cambiar, que era un poco la parte externa, no era responsable por la función, como si fuera solo el tabique o los cornetes responsables por la función. Y obviamente sabemos que los colapsos de la pared lateral son tremendos rinoplastias más agresivas. Desde ahí salen muchos conceptos de la preservación, de la reestructuración, no solo por la parte estética, pero muchísimo por la parte funcional. Claro que sí. Basados en este tema, en tu presentación que nos mostraste hoy, hablaste mucho sobre la embriología y la anatomía con respecto a la nariz. Cómo a veces nosotros seguimos paradigmas que hemos aprendido toda la vida, pero nadie se ha como profundizado en ver si son como de verdad lo pintaban o no. Y tus descubrimientos en el tema de ligamentos de la nariz, anatomía de la nariz, embriología, son increíbles. Cuéntanos un poco sobre esto. A ver, yo siempre me cuestiono de las cosas que hago, de los resultados que tengo. Siempre me siento insuficiente, honestamente, ¿sabes? Es una cuestión de carácter personal, fácilmente me pongo frustrado y casi nunca me pongo eufórico de felicidad. Y entonces eso me hace siempre intentar entender por qué este detalle no me sale, porque sistemáticamente veo en lo que hago y lo que los otros hacen que falta alguna cosa para entender. Y entonces eso me hace siempre, sistemáticamente, intentar entender por qué. En tu pregunta, y específicamente lo que me preguntas de intentar comprender mejor la nariz anatómicamente hablando, ¿por qué metí la embriología? Yo entendía que cuando hacía algunas disecciones, la forma como los habían enseñado, como dices tú, los paradigmas que aprendemos, a veces no nos cuestionamos porque es así. Como el tema de la disección subpericondral en el tabique. Yo busqué todos los artículos posibles. PubMed, nadie decía que se podría hacer suprapericondral. Y como sabes, hoy mitad del mundo cambió para hacer una disección suprapericondral porque he tenido esa locura de intentar hacerlo
Y espectacular la diferencia, la resistencia de los cartílagos que se queda con el pericondrio. Bien, Sí, sabes para todo, cómo funciona para cambias, todo. es maravilloso. Y con eso yo pensé que entendía que había cosas que también no estaban bien explicadas. Y entonces yo me acuerdo de embriología, de ver estos movimientos de los placodes, de esos procesos nasales. Y yo me acuerdo que y cuando vemos, por ejemplo, narices, labios fisurados, sabemos que son alteraciones del proceso de fusión embriológica. Yo me di cuenta que los cartílagos laterales estaban separados y que se van a fundir, es la última cosa de la nariz, se va a fundir en la línea media en el desarrollo nasal. Y de ahí me sale la idea, mira, si eso pasa, entonces tiene que haber aquí una estructura de fusión. Y claro, y ahí vas, porque vas leyendo, vas a intentar. Mira que yo busqué todos los vídeos que existen en YouTube sobre procesos de desarrollo de la nariz y no existen muchos, la verdad. Se estudia muchísimo en anfibios porque se intenta encontrar una estructura semejante a la nuestra, porque es difícil hacer un estudio embriológico, de desarrollo embriológico, entonces no vas a encontrar mucha cosa, la verdad es esa. Y por eso siempre hablo de este libro de Jankowski, que es donde está un poco más estructurado, mejor explicado. Y cuando me doy cuenta de esa secuencia de movimientos embriológicos, entonces puedo transportar para la nariz y encontraba la lógica anatómica por ese proceso embriológico. Entonces fue una secuencia muy bonita. Te digo que yo estaba absolutamente obsesivo con esto por, no sé, 2 años, 3 años. Absolutamente obsesivo. En mis cirugías se filmaba todo, se intentaba todo. Mira, absolutamente obsesivo. Obsesionado. ¿Cómo se dice? Obsesionado también. Obsesionado. Pero la verdad es que es como un puzzle, ¿no? Ese puzzle, las piezas se encajaban mejor y mejor y mejor y mejor, hasta que hoy tenemos un concepto anatómico que yo pienso que es mucho más adecuado aquí lo que tenemos verdaderamente. Y después cómo lo podemos utilizar. Y ahí entra la parte buena, es que se puede utilizar ese concepto anatómico. Y hablábamos por la estructura, es una maravilla, se preserva esa estructura al mismo tiempo, es maravilloso. Bueno, y una última pregunta, un consejo para los nuevos cirujanos que están empezando el mundo de la cirugía de la nariz. A ver, esta cirugía es una cirugía de arte. Siempre digo esto a la gente que me visita, a mis fellows. Obviamente que tienes que dominar una cantidad casi absurda de técnicas, y porque tenemos mucha gente hoy pensando y existen mentes brillantes con ideas fantásticas, pero eso significa que estás siempre añadiendo una más, una más, una más, una más. Claro que las cosas después existe una equivalencia y tal, pero cada vez tienes más ideas y hay que saberlas. Pero el más importante, y paso siempre a los más jóvenes, es saber que las herramientas que tenemos son para servir nuestra expresión de arte. ¿Ok? No es, yo voy a hacer esta técnica a ver cómo sale la nariz. No, eso no va a funcionar, porque va a salir bien en una nariz y no va a funcionar en 10. Sí, de acuerdo. La idea no es voy a utilizar esta técnica para, no, es ¿dónde quiero llegar? Esto tengo hoy, ahora, y de aquí por 2 horas quiero llegar aquí. ¿Qué tipo de técnica, qué tipo de secuencia me va a facilitar? Y a veces en el camino se cambia. Porque no es exactamente como has pensado, es como un partido de ajedrez, tú te adaptas, ¿no? Pero así como pilar de pensamiento, de filosofía es obviamente saber las técnicas, estar el más actualizado posible, pero la técnica es un ayudo para exprimir tu arte. Y cada uno de nosotros tiene una arte en exprimir la nariz. Tú sabes, tú ves una nariz y dices, esta nariz es de A, esta es de B. O sea, existe una filosofía muy interesante, artística muy interesante por detrás de nosotros. Bueno, pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Siempre bienvenido a Colombia. Espero que sea no la última, sino una de muchas de las que vas a estar acá. Y nos vemos pronto. Siempre preparado para volver. Gracias, Nicolás. Gracias. Secretos con los maestros. Doctor José Carlos Neves.